Muy bien, hermanos. Ahora sí, creo que estamos mucho mejor. El título para esta mañana es Cuando no alcanza. Cuando no alcanza. El día martes último, las hermanas han estado en una actividad de evangelismo. Sé que también han comido una comida rica, unos postres deliciosos. Y cuando me encontré con mi esposa después del evento, le dije, ¿cómo te ha ido? Y me dijo, éramos 70, me dijo. ¿Y qué creen que yo le he preguntado inmediatamente? ¿Ha alcanzado la comida? Sí, ha alcanzado. Ya, qué bien. Pero ¿qué pasa cuando no alcanza, hermanos? ¿Qué pasa cuando estamos en situaciones en las que parece que va más allá de nuestro control, va más allá de nuestras fuerzas, va más allá de lo humanamente posible? Y esta mañana vamos a ver esta historia que es una de las más lindas, uno de los milagros más extraordinarios de Jesús, que además se lo menciona en los 4 evangelios. El texto está en Juan 6, del 1 al 15. La versión que tengo es NTV, entonces leo. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y lo distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Ese es nuestro texto para hoy en la mañana. ¿Y en qué parte estamos, hermano Víctor? ¿En qué parte de Juan estamos? Hemos tenido la anterior semana Pentecostés, pero yo rápidamente les hago recuerdo. Estamos después, ¿verdad?, de ese gran milagro también del paralítico que se pone de pie, camina, y a Jesús le dicen, ¿con qué autoridad tú haces esto? Y él va a hacer algunas grandes declaraciones. Va a decir, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, yo soy el que da la vida, soy el juez final, yo voy a resucitar a los muertos. Y además el hermano Igor nos comentaba y nos compartía que le decían, ¿y qué testigos tienes para aseverar semejantes cosas? Porque tienes que tener algún testigo. Y él decía, aquí está el testigo, mi padre, Juan el Bautista y las Escrituras. Y ahora están frente a una gran multitud. Fíjense que dice que eran 5,000 varones.
Si somos verdad, hacemos un cálculo no exagerado, podríamos decir que por cada varón había 2 más, su esposa y un niño. Algunos dicen 3 más. Si fuera por 3, hermanos, estaríamos hablando de 15,000 personas. He estado averiguando cuántos hemos estado en el Coliseo aquí de la Coronilla. ¿Cuántos hemos visto algún evento grande, verdad? Antes hacíamos. ¿Saben cuánto es el aforo de este Coliseo? 15,000 personas. Dice de 12,000 a 15,000. Vale decir que 12,000 personas más o menos cómodamente sentadas. Y si ya el Coliseo está lleno, es porque hay 15,000. O sea, dense cuenta la cantidad de personas que estaban, ¿verdad?, ahí viendo a Jesús y esperando algo de él, ¿verdad? Lo seguían por los milagros. Estaban encantados con los milagros, no tanto con él, sino que ellos querían seguir viendo milagros, milagros y milagros. Y Jesús va a usar esta ocasión para enseñar algo importante, primero a la multitud, segundo a los discípulos y tercero a nosotros esta mañana. Algo nos va a decir Jesús en este portentoso milagro. Y lo primero que yo rescato, hermanos, lo primero que yo rescato es que Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Los milagros Dios los puede hacer solo. En realidad no nos necesita a nosotros, hermanos. Él es Dios. Pero fíjense lo que va a decir en esta parte del versículo 5. Va a hablar en plural, va a incluir a todos los discípulos y específicamente a Felipe. ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Está incluyendo a todo el grupo de los discípulos. A Felipe le dice, ¿dónde podemos? No dice, ¿dónde puedo comprar? ¿Dónde podemos? Incluyendo a todos. ¿Y qué es lo que hace Felipe, hermanos? Voy a alzar esta laptop. Fíjense, Felipe, aunque no había calculadora en ese momento, empieza a hacer los cálculos, ¿no? Y dice 15,000 más o menos a un pancito y a un pescado. Y Señor, necesitamos un montón de dinero. Aunque trabajaríamos meses, no podemos. Más o menos 200 denarios, 200 sueldos básicos podríamos decir. Eso es lo que necesitamos, Jesús. De pronto hasta podamos conseguir algo en Bethsaida, pero ¿con qué dinero compramos? Es demasiado el dinero que precisamos para dar de comer. Y Dios, hermanos, nos va a llevar siempre a encrucijadas. Nos va a llevar a momentos difíciles. Nos va a llevar a momentos en que parece que no hay más adelante, que tenemos un muro adelante. Nos va a llevar a este tiempo porque Él siempre quiere enseñarnos, porque parece que es ahí donde aprendemos más. Y podríamos decir que Felipe estaba equivocado, hermanos. No, Felipe estaba en lo correcto. De pronto yo le hubiera dicho lo mismo a Jesús. Jesús, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿de dónde vamos a sacar semejante dinero para dar de comer a esta multitud? Pero allí había otra persona y era Andrés. Y Andrés de pronto con una mirada no tan calculadora, no tan fría, va y busca y dice, ¿quién ha traído algo de comer en la multitud? Y ahí encuentra a un niño, hermanos. Ahí encuentra a un niño. Este niño, ¿qué tenía? 5 panes y 2 peces. Me he traído unos pancitos, hermanos, porque a veces necesitamos ver. Entonces, fíjense, aquí están los panes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 panes y 2 peces. No podía traer los peces, hermanos. Ahora yo les digo, estos panes, hermanos, si ahorita yo quiero hacer alcanzar solamente para este lugar, ¿alcanzaría? No, invitaríamos a una mamá, ¿no? Porque las mamás siempre hacen alcanzar, hermanos, no sé qué hacen alcanzar. Pero, hermanos, nos tocaría un pedacito pequeño. Y si pensamos en el primer turno más, hermanos, ya no se puede, ¿verdad? Y si pensamos en un coliseo, decir, Jesús, ¿cómo con estos 5 panes y 2 peces? La Reina Valera dice que esos peces, esos pescados, eran pequeñitos
podríamos decir como unas sardinitas. Era la comida para Andrés, para este niño que había encontrado Andrés, perdón. Entonces, eso es lo que dice Andrés. Y fíjense lo que va a decir, ¿no? Pero ¿de qué sirven? ¿De qué sirve esto ante esta enorme multitud? ¿De qué sirve esto? Y aquí lo que tenemos que notar es que Andrés, hermanos, estaba mirando los 5 panes y los 2 peces. Pero ¿saben qué estaba viendo Jesús? Estaba viendo los 5 panes, los 2 peces y a Dios. ¿Me entienden? Y si vemos a Dios, entonces todo se puede. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que los milagros de Dios pueden empezar con algo pequeñito. Algo que está en nosotros. Algo que podemos poner de nuestra parte. Es insuficiente. Sí, es insuficiente. Pero ese pequeñito que pongamos, ese poquito que pongamos, va a ser honrado por Dios. ¿En qué te está pidiendo el Señor que pongas ese poquito que está faltando? Quizás hay problemas en tu hogar, problemas en la relación con tu esposa, problemas con tus hijos, problemas en el trabajo. Y le decimos, Señor, yo quiero ver un gran milagro, quiero ver un gran cambio. Pero ¿saben cómo va a empezar ese gran milagro y ese gran cambio? Con lo poquito que tú puedas dar. Hace no mucho tiempo, y como les decía en el primer turno, de pronto esta historia ya les he contado, pero dice que los de tercera edad podemos contar una historia varias veces sin que se enojen. Pero hermanos, estábamos en la pandemia, no teníamos estas reuniones presenciales. La recaudación de la iglesia, hermanos, fue bajando. Muchos hermanos no podían hacer llegar su ofrenda, su diezmo. Estamos viviendo un tiempo especial. Y ya el grupo de finanzas nos llama a los ancianos y nos dicen, esto que estamos pagando es lo último. O sea, ya no hay, pagamos esto y ya no hay más. Ya hemos rascado la olla, como se dice. No hay un peso más. El próximo mes, ¿qué haremos? Y en ese interín, hermanos, me llama el pastor Fernando. Me dice, Víctor, tenemos que ir a recoger un diezmo de una hermana, de una familia. Claro, yo digo, pastor, vamos, nos encontramos. Fuimos. Y hermanos, claro, era una mesa y la hermana empezó a sacar unos fajos así de billetes, hermanos, así. De cienes. Eran más de 40,000 bolivianos, hermanos, algo así. Y yo con el pastor nos mirábamos y decíamos, Señor, qué increíble. Y hermanos, alcanzó y todavía sobró. Hicimos algunos arreglos aquí en el templo. ¿Y dónde están los 2 peces y los 5 panes y los 2 peces, hermano Víctor? Yo creo que estaban aún en esas ofrendas que los hermanitos se esforzaban por hacer llegar, porque traían, lo dejaban ahí, llamaban por teléfono y decían, venga a recoger. Pero hermanos, Dios quiere hacer grandes milagros con lo poco que tú puedas poner. El segundo punto, ¿cómo enfrentamos lo difícil, hermanos? ¿Cómo nos enfrentamos a situaciones complejas? A situaciones, ¿verdad?, que como decía a veces para nosotros no puede haber más allá. Fíjense lo que va a decir, y aunque repetimos, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente. Y Andrés va a decir, ¿para qué sirves, Tito, para semejante multitud? La respuesta era válida, hermanos, pero la actitud no. Fíjense que Felipe había estado con Jesús en todos los grandes milagros, hermanos, hermanas, en todos los grandes milagros. Y estaba diciendo, Señor, ¿qué? No nos alcanza, no hay plata.
Y Andrés también. Y a veces eso es lo que pasa en nuestras vidas. Nos enfrentamos a un tiempo difícil y nos olvidamos de los grandes milagros de Dios que ya ha hecho en nuestra vida. Y estamos ahí, ¿verdad?, conflictuados. Estamos diciendo, esto no se puede, es imposible. Somos pesimistas, nos volvemos hipercríticos. Dice que alguna vez alguien me dijo, tú no eres la solución al problema, vos eres el problema a la solución. ¿Han visto eso? ¿No? Tú no eres la solución al problema, tú eres el problema a la solución. ¿Por qué? Porque nos ponemos a la defensiva. Decimos, esto está terminado, esto está acabado, no se puede hacer más. Eso es lo que estaban diciendo Felipe y Andrés. Pero ¿qué es lo que Dios está esperando, hermanos? Dios está esperando una actitud positiva, una actitud de esperanza, una actitud de fe. Vamos a decir que lo intentamos, tengamos precaución con esto, pero vamos a intentarlo. Vamos adelante, lo podemos hacer. Entonces, la segunda cosa, hermanos, ¿no?, que tengamos esta actitud correcta delante de Dios. ¿Saben cuál es la tercera que yo encuentro? Dice, confía en Dios. Y el versículo 6 dice, lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y hermanos, podemos descansar en los brazos de nuestro Dios, que ya sabe lo que va a hacer. Tú no sabes muchas veces. Tú no sabes qué va a acontecer, cómo va a terminar este tiempo difícil. No lo entendemos ahora. Muchas veces no comprendemos el accionar de Dios y hasta podemos decir, Señor, te has olvidado de mí. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos afligimos, nos asustamos y nos desesperamos. Eliseo, en una historia paralela a esta, donde tenían que alimentar solamente a 100, le dicen, igual Eliseo no va a alcanzar la comida. Y él dice, ¿cómo voy a alimentar con esta comida a todos ellos? Pero Eliseo insistió, dale la comida a esta gente para que coma. Y el Señor dice, comerán suficiente y habrá comida de sobra. Comerán y sobrará. Comerán y sobrará. Y esa es la actitud que tenemos que tener. En este momento de carencia vamos a comer y va a sobrar. Y no me refiero solamente a cosas materiales. El cuarto, hermanos, el cuarto. A mí esta parte realmente me llama la atención. Yo lo he llamado agradece y comparte. Agradece y comparte. ¿Qué es lo que nos sucede cuando estamos en situaciones críticas? Nos olvidamos de agradecer a Dios. El problema es una montaña tan grande que ya no vemos nada más, hermanos. Solamente estamos viendo el problema. Sin embargo, el versículo 11 dice, luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. ¿Saben qué, hermanos? Jesús levantó los panes y los peces y en la necesidad dio gracias. Fíjense que dio gracias cuando eran 5 panes. No dio gracias cuando había sobrado 12 canastos. Dio gracias en el momento de la carencia. Dio gracias en el momento de la necesidad. Y no solamente eso, sino que lo compartió. Dios quiere que tengamos un corazón agradecidos. En tiempos fáciles, en tiempos difíciles, en tiempo de abundancia, en tiempo de carencia, en tiempo de prueba, en tiempo de no prueba. Dios quiere que tengamos siempre este corazón agradecido. A veces este problema por el que atravesamos, como les decía, nos hace olvidar todas las otras bendiciones que tenemos y no damos gracias por nuestra familia, no damos gracias por el trabajo que tienes o por el trabajo que viene, no damos gracias por nuestros talentos, no damos gracias por los dones. Pero lo que está haciendo aquí Jesús, ¿está dando gracias a Dios?
por ese poquito que hay, por esos 5 panes que después se van a multiplicar y van a saciar a toda la multitud. Agradece y comparte. Aún en la necesidad, aún en el desierto, aún en el tiempo de prueba, tú tienes cosas para compartir con los demás. El 5 dice, no desperdiciamos nada. ¿Por qué será que el Señor en este pasaje, hermanos? Es que es interesante, ¿no? Porque ya se hizo el milagro, se repartió la comida, todos comieron hasta estar saciados. ¿Y sabe qué dice Jesús? Momentito, ahora falta algo. ¿Qué falta, Señor? Si ya hemos repartido, ya todos están saciados, todos han comido. Van a recoger lo sobrante para que no se desperdicie nada. ¿Por qué? ¿Por qué hay este texto, hermanos? ¿Por qué sobraron 12 canastos y se recogió todo? Dice el versículo 12. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Nosotros somos el milagro más grande de Dios, hermanos. Nuestra vida es el milagro más grande de Dios. Pero hermanos, ¿no será que estamos desperdiciando algo con este milagro de Dios? ¿No será que desperdiciamos cosas habitualmente? Estamos en una sociedad de consumo. Estamos en una sociedad donde todo se desecha y quiero el último iPhone y quiero el último celular y vamos desechando y desechando. Desperdiciamos bienes, desperdiciamos comida, desperdiciamos tiempo. Comentaba yo que aunque tarde o temprano, no sé, hace unas semanas he descubierto el TikTok. No tenía en mis aplicaciones, pero ahí me lo han instalado. Y hermanos, hace unas noches, era 6 de la tarde y empecé al TikTok. ¿Saben a qué hora me di cuenta que, hermanos, ya estaba demasiado tiempo? A las 9 de la noche. O sea, he estado 3 horas, hermanos, al hilo, así. Para mí no han pasado ni 3 minutos. Entonces, hermanos, desperdiciamos tiempo. Pero no solamente eso, sino que Dios no quiere que se desperdicie nada. Y tal vez, hermanos, estamos desperdiciando nuestra vida. Que no se desperdicie tu juventud. Que no se desperdicie tu juventud. Que no se desperdicie tu edad adulta, porque aquí ya no todos somos jóvenes. ¿Dónde está todo lo que el Señor te ha dado? Que no se desperdicie tu tercera edad. Yo ya estoy en la tercera edad y a veces decimos, ya, que los jóvenes hagan. Yo ya he hecho, ¿no? Pero hermanos, que no se desperdicie. Algo más tengo que poder hacer. Debo tener, hermanos, estos 5 panes y estos 2 peces para que el Señor pueda seguir haciendo milagros. Que no se desperdicie tus talentos. ¿Cuánto te ha dado el Señor? ¿Cuánto te ha dado el Señor? Que no se desperdicien tus dones. Dios quiere que vivas a plenitud la vida que Él te ha dado. Muchas veces, hermanos, hermanas, he sido mezquino con el Señor. Y estos 5 panes y estos 2 peces los he guardado bajo 7 llaves. Porque no queremos dar lo poquito. Porque nos aferramos a esos 5 panes y 2 peces. Y somos mezquinos. Y soy mezquino. Que no se desperdicie lo que el Señor te ha dado. Termina este texto, hermanos, con
esta multitud queriéndolo hacer rey. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo lo inmediato, estaban viendo lo cercano. Este es el rey. Estaban viendo lo político, lo social. Estaban viendo los panes que él había multiplicado. Y aunque me voy a entrar un poquito adelante y con esto voy a ir concluyendo, él les tiene que decir cuando regresen, le dicen: tienes que ser nuestro rey. ¿Quién más puede hacer esta multiplicación como tú la has hecho? Y Jesús les dice: es que ustedes no han entendido nada. Ustedes están viendo lo que fenece, lo que acaba, lo que se termina. Yo les estoy viniendo a ofrecer algo que trasciende, algo eterno, algo que tiene una consecuencia de este mundo y para adelante. ¿Saben por qué? Les va a decir: porque yo soy el pan de vida. Les ha impresionado esto de los panes, les ha impresionado el milagro, pero aquí hay un milagro mucho mayor. El milagro es que yo soy el pan que da vida. Y el que come de mí no volverá a tener hambre. ¿Qué pan queremos, hermanos? ¿Pan que fenece o el pan que da vida eterna? Cuando estoy pensando en estos 5 panes y estos 2 peces que a veces mezquinamos al Señor, me pongo en la posición de Jesús cuando está en la cruz. Y Él, hermanos, no solamente va a poner 5 panes y 2 peces. Él va a poner su vida. Va a poner su vida por cada uno de nosotros. Si queremos un ejemplo, si Señor, ¿hasta dónde tengo que dar? Fíjense lo que Jesús hace. Pone todo. Lo pone todo. Y esta mañana, ¿verdad? Que estamos celebrando la cena del Señor. Celebremos en la convicción de que es el símbolo de su cuerpo. Es el pan. Ese pan que trasciende, que nos da vida eterna. Y que sirva de ejemplo a nosotros, hermanos. Así como Jesús lo pone todo, ahora Jesús cuenta contigo. Cuenta contigo para los milagros que se tienen que hacer. Vamos a poner la mejor actitud. Quiero poner la mejor actitud de mí. Quiero confiar en Él. Porque Él ya sabe. Porque Él ya sabe. Quiero ser agradecido y quiero compartir en la carencia y en la abundancia. Ser agradecido y compartir cuando hay problemas y cuando no hay problemas. Ser agradecido y compartir cuando hay desafíos. Y no desperdiciando el milagro de Dios que soy yo mismo. No quiero que nada se desperdicie, dice el Señor. Nada. Y estando ahí sentados, hermanos, vamos a orar. Que el Señor, mientras los músicos pasan, vamos a poner la mesa también. Vamos a mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es que afrontamos cuando no alcanza, hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Por qué a veces somos mezquinos? ¿Por qué a veces, hermanos, no queremos compartir ni ese poquito? Les aseguro, hermanos, que ese niño que llevó los 5 panes y los 2 peces fue también uno de la multitud que comió hasta saciarse. Comerán y sobrarán. Comerán y sobrarán. Y aquí tenemos este pan y el sacrificio de Jesús, del que comimos y sobró. Y siempre va a sobrar, porque todavía ahí afuera hay una multitud que tiene que comer de este pan.
que es vida eterna. Vamos a orar. Padre amado, tú has escogido llevarnos siempre a tiempos difíciles, Señor, a tiempos que a veces no comprendemos, a imposibilidades, Señor, a imposibilidades, porque nuestra lógica, nuestro razonamiento nos dice no se puede avanzar más, es hasta aquí. Pero Señor, no queremos mirar solamente los 5 panes, los 2 peces, sino que miramos esto y te miramos a ti, Señor. Tú que puedes hacer todo, Señor. Que en esos tiempos estemos dispuestos a dar de nosotros mismos lo mejor, Señor. Que pongamos lo mejor de cada uno. Que, Señor, entendamos que tú lo sabes todo. Nosotros no sabemos la mayoría de las veces, pero tú lo sabes. Tú sabes a dónde conduce cada prueba, cada encrucijada. Tú lo sabes todo, Señor. Enséñanos, Señor, a ser siempre agradecidos. Siempre agradecidos, Señor. Siempre habrá algo por qué agradecerte, Señor. Siempre, muchas cosas. Que la montaña del problema no borre, no oculte de nuestros ojos, Señor, que tú estás presente siempre y sobre todo, Señor, en el problema. Señor, que no se desperdicie nada. ¿Cuánto ya hemos desperdiciado, Señor? ¿Cuánto ya hemos desperdiciado? Señor, que tu Espíritu Santo esta mañana nos redarguya y nos muestre y nos diga: no más desperdicio, no más desperdicio. Y Señor, que entendamos que este pan es el pan de vida eterna, del que ahora, Señor, tenemos el privilegio de participar. En el nombre de Jesús. Amén.